Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Yo sé que todos, hermanos, necesitamos entrar en el descanso, en el reposo que solo Jesús puede dar. Y es por ello, hermanos, que en esta porción encontramos un versículo maravilloso, una invitación divina a descansar en el Señor. El problema es que muchas veces no sabemos cuáles son los requisitos para poder entrar a ese descanso. Leemos en el versículo 25 al versículo 30 y dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios del cielo, gracias porque eres tan bueno. Dios mío, abrimos nuestro corazón de par en par para que tú hagas con nosotros lo que tú quieres. Señor, ayúdanos a entender, mi Dios, a tener un corazón dócil, mi Dios, que podamos percibir, Padre, por tu palabra, por tu espíritu, Señor, la enorme invitación que tú nos haces. Pero ayúdanos, Señor, a entender que es indispensable tener las actitudes correctas para ello. Padre, te pido que me ayudes a poder entregar este mensaje de tu palabra, para gloria de tu nombre y bendición de tu pueblo. En el bello nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. A lo largo de la Biblia encontramos algunos principios que aparentemente son contradictorios. Por ejemplo, el apóstol Pablo en una oportunidad dijo: por todas partes llevo la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en mí. En otras palabras, ¿cómo es posible que la muerte pueda traer vida? El Señor Jesucristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces vemos que el principio de la muerte trae vida. De igual manera encontramos un principio en esta porción que hemos leído, que a simple vista parece contradictorio, porque el Señor nos está haciendo una invitación a descansar, a reposar. El Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Cuando yo menciono la palabra descanso, ¿qué es lo que primero se le viene a la mente? Una cama, ¿verdad? Que sea una cama, pues, que se acomode, que tenga toda la tecnología de punta para poder descansar, que todas las partes del cuerpo se acomodan al colchón como que tuviera una computadora, ¿verdad? Hay camas que son, bueno, sumamente caras porque tienen esa peculiaridad. Otros han pensado en unas vacaciones, y está bien. Sin embargo, cuando Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero el versículo que sigue dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cómo es esto? Me está invitando a descansar con un yugo. Eso es lo que algunas veces a nosotros nos sorprende y decimos: ¿qué es lo que Dios está pidiendo de mí? Algunas veces por eso resistimos, porque desconocemos cuál es la agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Recordemos lo que dice la Biblia. El Señor en el libro de Jeremías dice claramente: los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, cuando el Señor dice: yo quiero que ustedes descansen, que reposen, pero lleven mi yugo sobre ustedes. Aquí he traído un yugo. Parece que esto no es realmente un instrumento de descanso o de reposo. Tiene un peso. Al llevarlo sobre la cerviz, en el caso de dos bueyes, realmente esto no parece que trae descanso. Y cuando Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Es por eso que quiero predicar en esta hora bajo el tema: el descanso al llevar el yugo de Cristo. ¿Cuántos quieren llevar el yugo de Cristo, aunque no saben qué es? Normalmente queremos
aceptar el yugo de Cristo si yo sé que es. Pero si no entiendo, no importa, aunque yo no entienda, pero como Dios entiende y Él me pide, y Él es bueno, y Él es amor, lo que Él me pide para mí es una bendición. Entonces, en primer lugar, quiero, hermanos, que veamos a la luz de un ejemplo, dentro del mismo contexto de este pasaje, cómo el Señor trata aquí de ilustrar la importancia de lo que es llevar su yugo, especialmente porque en este contexto encontramos aquí a los discípulos, habían sido enviados de dos en dos a predicar. Y es por eso que el primer punto de esta reflexión bíblica, quiero que veamos la bendición de tener el corazón de un niño. Cuando Jesús envía a los 70 en esa misión, ellos adquirieron una actitud correcta ante esa misión, una actitud de un corazón de un niño. Estamos hablando entonces de dos virtudes, la mansedumbre y la humildad. Ahora, cuando ellos regresan de dar el reporte de lo que había acontecido, encontramos este reporte un poco más específico en un pasaje paralelo en Lucas capítulo 10, en el versículo 17, dice aquí este reporte: volvieron los 70, dice, con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea, lo que Jesús está diciendo está exaltando la actitud de los discípulos, con la cual ellos venían con una actitud de regocijo porque habían sido mansos y humildes de corazón. Es por eso que ellos vieron cómo los demonios se sujetaban, cómo los enfermos eran sanados. Y estas cosas no las va a ver una persona que es prepotente, rebelde, soberbia, orgulloso. Para ellos estas cosas les son ocultas, es decir, los sabios. Para ellos les es oculto, no lo van a poder experimentar, pero aquellas vidas, aquellos corazones que entienden que es necesario sujetarnos a Cristo, obedecer a Cristo, entonces vamos a ver grandes maravillas por parte del Señor. Porque la Biblia dice con mucha claridad que Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Los discípulos estaban testificando de la efectividad del Evangelio. Pero a pesar de esa gran efectividad, muchos pueblos como Corazín, Betsaida, ellos se resistieron. Y eso lo encontramos a partir del versículo 20 al 22 de Mateo 11. Pero ahí encontramos que estas poblaciones dijeron: no, nosotros no vamos a tener un corazón de niño. Nosotros vamos a resistir esto. Y Jesús dijo: si estas señales, estos milagros se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido. Pero por cuanto no se arrepintieron, tendrán peor condenación que los de Sodoma y de Gomorra. Ve aquí dos clases, hermanos, de actitudes: la actitud del corazón de un niño y la actitud de una persona soberbia y prepotente. Ellos se cierran a la bendición de Dios. Pero Jesús estaba feliz, estaba contento, dice, se regocijó en el Espíritu, porque los discípulos entraron con un corazón de niño en esta maravillosa misión. Y esa satisfacción en el corazón de Cristo era porque ellos se sujetaron a las limitaciones al caminar a través de la fe. Conociendo un poquito más de este contexto en Lucas, siempre capítulo 10, pero en el versículo 1, y quizás comenzando con el versículo 3, dice aquí la Escritura: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis alforja, ni bolsa, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Muy bien. Ustedes, en primer lugar, quiero que sepan que van a entrar en una misión donde van a encontrar resistencia, van a haber amenazas de esos lobos.
Aparte de eso, no quiero que lleven dinero, ni tampoco maletas, ni un segundo par de calzado. Yo no sé si usted estaría dispuesto a que lo envíen, por ejemplo, de su trabajo a hacer una misión, a una tarea, a hacer un X, digamos, proyecto. Y le dice, muy bien, usted se va a ir sin tarjeta de crédito, sin dinero, no lleve maletas, por favor, se va con lo que lleva y es suficiente. Allá le van a dar de comer, allá va a haber la provisión necesaria. Los discípulos actuaron en una actitud de humildad y mansedumbre, creyendo en contra de la lógica, y por eso cuando ellos regresan trayendo ese reporte que los demonios sujetaban, los enfermos eran sanados, la gente venía a los pies de Cristo. Entonces, por eso Jesús alabó y dijo, estas cosas le han sido ocultas a los sabios, pero se las revelaste a los niños. Hermano, cuando usted y yo aprendemos a confiar, a sujetarnos, a caminar por la fe en lo que Dios dice y no en la fe en lo que yo tengo, no en la fe en el apoyo de mi propia prudencia, no en la fe en las personas y en una institución, sino en Cristo. Esa experiencia de mansedumbre y humildad que nos lleva a la sujeción a Cristo hará que el poder y la gracia de Jesús se manifieste sobre nuestra vida. El poder, la autoridad que Jesús había delegado sobre ellos se manifestó en una forma impresionante, de tal manera que Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué sucede eso? Es porque hay corazones mansos y humildes de corazón. El corazón de un niño, hermano, es el corazón que hará que vea las maravillas de Dios sobre su vida. Por eso el Señor Jesús en Mateo 18, 3 y 4 dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Jesús está diciendo que nuestro corazón debe de encaminarse a volverse como un niño, hacerse como un niño. Él está hablando de estas virtudes que él mismo menciona en la porción base que hemos tomado, mansos y humildes de corazón. Y dice, cualquiera que se humille como un niño, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Hermanos, nos estamos perdiendo de tremendas bendiciones porque somos rebeldes, somos prepotentes, somos orgullosos. Entonces no vamos a ver que el enemigo, hermanos, cae del cielo como un rayo. No vamos a poder ver el poder de Dios a nuestro lado. No vamos a poder ver cómo Dios puede utilizar nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay demasiada prepotencia. Somos orgullosos y esto no nos permite entrar en ese reino, es decir, en el gobierno de Dios sobre nuestra vida. El gran predicador de hace 2 siglos atrás, de L. Moody, dijo, hacerse niño es algo muy diferente a quedarse niño, y en ello consiste toda la diferencia entre un tonto y un santo. Dios quiere que nosotros, hermanos, tengamos el corazón de niño, y eso nos va a abrir espacios. Y es por eso que en ese contexto el Señor Jesucristo hace la invitación, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Encontramos aquí el llamado de Jesús a descansar al tener el corazón de un niño. En un niño descansa, ¿cierto o no? Los recién nacidos casi pasan dormidos todo el día. No tienen ninguna preocupación. Lo único que les interesa es comer. Cuando ya tienen unos cuantos meses, jugar y comer. Esa es su tarea. No están preocupados porque ¿qué van a comer? Pegan un grito y la mamá tiene la leche. Tiene lo necesario. Se sienten húmedos, los van a limpiar. Los niños tienen un corazón muy crédulo. Ellos se sujetan, son humildes de corazón. Y por eso, dijo el Señor, de los tales es el reino de los cielos. Ahora, este llamado que Jesús nos hace es un llamado a encontrar, hermano, esa paz que tan anheladamente estamos esperando.
porque es una promesa que Dios ha hecho, porque el alma se cansa, no solo el cuerpo. Yo estoy más que seguro que hay muchas personas, los que nos están escuchando, hay personas que están cansadas de tener los mismos problemas, que no ven respuesta probablemente a sus oraciones. El tiempo pasa y las condiciones están empeorando. El alma se cansa, el espíritu también se cansa, no solamente el cuerpo. Por eso el Señor en el libro de Isaías, el Señor está más interesado que usted y que yo en cuanto al descanso. Por eso Isaías capítulo 40, versículo 27 dice aquí: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios sabe que hay muchos corazones fatigados. Hermano, hay un envejecimiento en el alma. Y Dios quiere, hermanos, traernos reposo, traernos ese descanso. Cuando el Señor Jesús en este versículo 28 del capítulo 11 de Mateo, cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. La palabra cargado en la palabra original griega significa un estado de fatiga. Los que están fatigados. ¿Por qué? Fatigados por tantos problemas y que se manifiesta a través de la ansiedad, con el afán. Eso es sinónimo de cansancio o evidencia de cansancio. Vemos personas con angustia, que se quiebran los dedos, no pueden dormir, no pueden comer los alimentos tranquilamente. Aún en algunos casos, cuando les cae un alimento, les siente que les cae mal en su estómago, porque su cuerpo está tan acondicionado al temor. Hermanos, el Señor conoce ese estado de fatiga y Dios no quiere que eso suceda en nuestra vida. Entonces, por eso hay un ofrecimiento divino que dice: venid a mí. Es que, hermano, el único que realmente puede dar descanso es el Señor Jesucristo. Por eso la Biblia le conoce al Señor como el príncipe de paz. Es más, para que usted y yo gocemos de esa paz, Jesús a precio de sangre ya pagó por esa paz. Por eso dice en Isaías 53: y el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, ya la provisión está dada. Y Jesús nos dice: venid a mí todos que estáis trabajados y cargados. El problema es que no queremos ir donde está Jesús. ¿A dónde vamos cuando estamos cansados? Algunos van a los prestamistas porque quieren salir de una condición financiera angustiosa. Otros se involucran en actividades ilícitas porque están preocupados, porque no saben cómo han de pagar sus deudas. Otras personas se refugian y buscan ese descanso en el olvido que ofrece momentáneamente el alcohol y las drogas, porque en ese momento su memoria queda condicionada bajo los efectos de las drogas. ¿Cuántos niños jóvenes prueban una y otra droga? ¿Por qué? Porque su alma está cansada. Y cuando vienen esos recuerdos y ese dolor, entonces tratan de escapar de su realidad a través de esas cosas que realmente lo único que hacen es empeorar su condición. Y así pudiéramos hablar de otros escapismos muy comunes hoy en día. Algunas personas se van a los juegos de azar en los casinos para olvidarse de su cansancio mental y emocional. Hay personas que están heridas profundamente porque han sido decepcionadas. Pero Jesús es el mismo refugio, ayer, hoy y por todos los siglos. Por eso dice el Señor: me dejaste a mí, fuente de agua viva, y cavaste para ti cisterna rota que no retiene agua. Jesús es la fuente de descanso. Él es el refugio. No sé lo que dice el Salmo 91, donde nos habla que Él es nuestro castillo, que nos habla que Él es nuestro refugio. Por eso nosotros tenemos que aprender a venir a Cristo. Si usted se siente ya agobiado
Por favor, no siga escapándose, no huya, sino que busque al Señor, porque Él dice, venid a mí. Y no hay otra fuente de descanso más que el Señor Jesucristo. Ni el éxito, ni la prosperidad económica, jamás. No conozco una persona que haya tenido éxito económico, éxito político, éxito educativo, éxito empresarial, que tenga reposo. El único verdadero y profundo reposo es el que Jesús ofrece. No importa si tiene dinero o no tiene dinero, pero es Jesús el que nos da ese reposo. Y Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La palabra descansar en el original significa rejuvenecimiento. Estoy más que seguro que algunos viejos verdes, que no han venido, quisieran encontrar la fuente de la juventud. También, mire, hace algunos años atrás, pocos años atrás, algunos científicos dijeron que habían encontrado el genoma que es el gen que es causante del envejecimiento. Y entonces ahorita están en un proceso de poder ver cómo hacen para ver si pueden hacer algún tipo de medicamento o cremas, qué sé yo, para aplicárselas al cuerpo para revertir el envejecimiento. Yo no sé si eso, yo creo que eso no se va a poder lograr, pero le voy a decir esto, hermanos. La verdadera fuente de vida es el Señor. Dice el Señor, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y los hombres amaron más las tinieblas. Hermano, Jesús es la fuente de vida, es la fuente del rejuvenecimiento. El Señor quiere que usted y yo, hermano, todas aquellas áreas mentales, emocionales, en nuestra voluntad, algunos están tan cansados consigo mismos que ya ni se aman. Cuando se ven en el espejo hasta se asustan. Entonces dice, ¿qué pasa? Entonces, es más, hay personas que ni siquiera quieren ver su sombra. Ya quisieran desaparecer. ¿Por qué? Porque su alma está cansada. Por eso empiezan a pensar en fracaso. Esa mente ya está reflejando envejecimiento. No hay visión, no hay producción en su vida. Ve que las cosas todas son negativas. Siempre lo que expresa son cosas negativas. No puede tener una visión de emprender algo en la vida. Siempre está ocultando su fracaso al culpar a otros. Como cuando Jesús le preguntó a aquel cojo, ¿quieres ser sano? En lugar de responderle sí o no, encontró una excusa. Es que no tengo quien me meta. Y antes que yo vaya, otro desciende antes que yo. Las excusas siempre hablan de un envejecimiento de nuestra alma. Pero Jesús dice, venid a mí. ¿Por qué? Porque Él nos va a hacer rejuvenecer. Hermanos, es posible terminar nuestros días en esta tierra con paz, con gozo. Hermanos, que se pueda rejuvenecer el amor, gloria a Dios. Que se rejuvenezca el gozo, que se rejuvenezca la paz, que se rejuvenezca la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Todas las grandes virtudes del fruto del Espíritu Santo. Jesús quiere que usted y yo tengamos ese reposo. Ahora bien, el problema es que nosotros no entendemos que el yugo de Cristo es el instrumento de descanso. Y es aquí donde la lógica me dice, no es posible. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿qué significa, hermanos, el yugo de Cristo? ¿Qué significa el yugo? Básicamente significa obediencia y sometimiento a Dios en forma incondicional. Como David decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Cuando él dice, Jehová es mi pastor, él se está sujetando como oveja. Y el resultado es, nada me faltará. Dice la Escritura en el libro de Proverbios, no te fíes en tu propia prudencia, apártate del mal y haz el bien. No nos confiemos. Algunos lo que quieren es hacer de su vida lo que ellos quieren.
La falta de sometimiento a la palabra, a los principios bíblicos, lo que va a traer es cansancio. Y cada vez que nos apartamos más de Dios, hay más fatiga, hay más envejecimiento. No solo físico, sino envejecimiento emocional, mental, espiritual. La persona se siente muy mal. Entonces el Señor exhorta a través del profeta Jeremías, en el capítulo 6 de su libro, Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice la Escritura: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. ¿Saben cuál es el camino antiguo? Es la obediencia y la sumisión al Señor Jesucristo. Es sujetarnos, ese es el camino antiguo. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ellos dijeron, no queremos eso. ¿Por qué? Es porque somos demasiado orgullosos, demasiado prepotentes. Cuando Jesús dijo, llevad mi yugo. O sea, que siendo Jesús Dios, Él es humilde. Y usted y yo, que somos criaturas de Dios, ¿qué nos estamos creyendo? ¿Ha creado usted algún mosquito? ¿Ha creado alguna mariposa? ¿Ha creado el agua? Y Jesús, a pesar de ser el creador del cielo y la tierra, Él es humilde. Por eso dice, llevad mi yugo. ¿Por qué? En la naturaleza, en la esencia de la persona de Jesús, siendo Dios, es humilde. Y Él testificó de esa sujeción al Padre en el bautismo en agua. Por eso se sorprendió Juan el Bautista y dijo, ¿tú vienes a mí para que yo te bautice? No, más bien yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo, no, es necesario que se cumpla toda la ley. Como diciéndole, quiero que entiendan que la sujeción que ha habido siempre en mi corazón, el sometimiento, lo voy a expresar públicamente. Y cuando Jesús es bautizado, expresando su obediencia y su sumisión a la voluntad del Padre, cuando sube de las aguas ocurren tres cosas. Dice, orando, el cielo se abrió. Es que la persona que tiene un corazón manso y humilde abre las ventanas de los cielos. Y dice la Biblia, y el Espíritu Santo descendió sobre él. Vemos ahí la unción, el respaldo de Dios. Y en tercer lugar, una voz que decía desde el cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, la aprobación divina. Hermanos, si nosotros podemos entender el corazón de Jesús, el corazón de Él es un corazón manso y humilde. Él siempre, hermano, mostró, hermano, a lo largo de su ministerio, la sujeción al Padre. Y a través de esa sujeción, entonces se manifestó la gloria de Dios a través de su vida. Entonces la obediencia y el sometimiento básicamente es ese yugo. Jesús, la figura que nos está presentando, Jesús está a un lado del yugo y Él me invita a estar en el otro lado. Eso entonces indica, Señor, quiero obedecerte incondicionalmente. Si tú eres obediente, yo también. Y no voy a tratar de creerme algo que yo no soy. El yugo significa obediencia, pero también significa que soy copartícipe del carácter humilde, o quiero ese carácter humilde de Cristo. Si Cristo es humilde, yo estoy diciéndole, Señor, yo quiero tener tu carácter. En el momento que llevo el yugo de Cristo, significa que estoy muriendo a mi egoísmo para cumplir la visión de Cristo. En otras palabras, le estamos dando un golpe mortal a uno de los más grandes pecados. Y uno de los pecados que muy pocas veces se reconoce es el pecado de la rebeldía. La Biblia dice que el pecado de la rebeldía es como el pecado de la hechicería. Cuando usted y yo decidimos ser mansos y humildes de corazón o llevar el yugo de Cristo, le estoy diciendo al Señor, Señor, a partir de este día ya no quiero ser rebelde.
Y en ese momento, pues por supuesto, la gloria de Dios va a empezar a manifestarse, porque el egoísmo es uno de los grandes obstáculos para nuestra vida. Llevar el yugo es convertirnos en alumnos del Señor. Jesús es mi maestro y yo soy su alumno. Por eso dice, llevad mi yugo y aprended de mí. En el campo se pone en un lado del yugo a un buey viejo experimentado, y el buey joven lo pone en el otro lado. Y el buey joven no sabe cómo conducirse, pero el buey viejo, como sabe lo que tiene que hacer, a pesar que el buey joven quiera resistirse e irse por otro lado, el buey viejo no lo deja. Y empieza a aprender del que tiene más experiencia. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros tiene más experiencia que Jesús? ¿No creen que es un autoengaño? Es una prepotencia y soberbia creer, ¿cómo yo voy a ser alumno de Cristo? Cuando alguien dice yo no necesito a Cristo, se está haciendo a sí mismo su propio maestro. Está diciendo yo no necesito nada de Dios. Yo sé lo que tengo que hacer, pobrecito. No sabe realmente lo que está diciendo. Pero cuando nosotros aprendemos de Jesús, ¿y quién es Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros. Aprendemos de Dios que el Dios en sí mismo, a pesar de ser Dios, es tan humilde. El Padre es humilde, el Hijo es humilde y el Espíritu Santo es humilde. Y los tres son humildes en sí mismos, por lo tanto los tres son uno. Eso hace que en nuestra vida, hermano, podamos aprender realmente que en base a el llevar el yugo, vamos a ser uno con el Señor Jesús. Y si llegamos a ser uno con el Señor, la fuerza que se hace para alar una carreta o un arado va a ser efectivo. Y vamos a empezar a ver el resultado. Miramos hacia atrás y vamos a decir, grandes cosas ha hecho el Señor. Vemos los campos arados, preparados para una tremenda cosecha. Vamos a ver, hermanos, el poder de Dios sobre nuestra vida. Vamos a ver cómo el Cristo nuestro Señor va a impartir su capacidad en nuestra vida. En otras palabras, la unción para hacer ese trabajo. Vamos a entender lo que es sabiduría. Vamos a conocer lo que es guianza del Espíritu. Vamos a conocer la dirección del Espíritu. Vamos a ser efectivos en el nombre del Señor Jesús. Pero el problema es que yo no quiero estar a este lado. Yo quiero ser independiente. Y entonces, ¿qué pasa? No encuentro descanso. No hay descanso para mi alma. Por eso el Señor dice, llevad mi yugo, aprended de mí. Pero ¿qué virtudes son requeridas para llevar este yugo? Son dos. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Para que alguien pueda llevar este yugo, ¿sabe qué pesa? Se requiere doblar la cerviz. Eso es lo que significa la palabra mansedumbre, docilidad. Hay algunas personas que dicen, yo soy manso pero no menso. La mansedumbre no tiene que ver nada con la tontería. No es sinónimo de tonto. La palabra manso significa dócil, enseñable, alguien que se deja conducir y guiar. Es un carácter dúctil que se amolda a la forma que se le quiere dar, como barro en las manos del alfarero. Ese es el manso, que cuando su voluntad la doblega y dice, Señor, quiero que tu yugo, tu palabra, esté sobre mí. Hay personas que se la llevan de maestros y tratan de encontrarle errores a la Biblia o rechazar ciertos principios y enseñanzas bíblicas. Hermano, Dios tiene razón. Si usted y yo no la entendemos, por ejemplo, cuando Jesús dice, si te dan una mejilla, pon la otra. Yo no, Señor, yo le voy a poner un puñetazo bien puesto en la cara, pero no le voy a poner la otra mejilla. ¿Por qué? Porque no queremos ser mansos y humildes. En otras palabras, lo que Jesús nos está diciendo, si te ofenden, bendice.
Si te dañan, haz el bien. No pagues mal por el mal que te han hecho, sino paga con bien el mal que te han hecho. Te dirás, pero eso es ridículo, va en contra de la lógica. Sí, la lógica de la carne jamás tendrá lógica, hermano, equitativa a la lógica de Dios. La lógica de Dios, la matemática de Dios es superior a la nuestra. Por eso el Señor Jesús aún dijo en cuanto a la defensa, cuando alguien le quiere robar: si te quitan la túnica, dale la capa, dale también la túnica, tranquilo. En otras palabras, si te asaltan, no te resistas, dale las llaves del vehículo, aquí están. Espérese, una ofrendita para la gasolina. Y oiga, cuídeme el carro, ¿ok? Y antes que se vayan, permitan, voy a hablar para ustedes. Difícilmente lo matan, pero alguien que dice no y se cree un gran ninja, con 3 balazos, ahí terminará la tortuga D'Artagnan. Ahí va a terminar. Hermanos, la soberbia, hermanos, nos ha privado de grandes victorias. Entonces el Señor, cuando dice aquí: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, lo que está diciendo: mira, hijo, quiero que seas dócil como Moisés. ¿Sabe que Dios estaba a un lado de ese yugo y al otro lado estaba Moisés? Dice la Biblia que Dios escogió a Moisés porque era el hombre más manso. ¿Qué significa eso? Era un hombre que se dejaba dirigir, que se dejaba conducir. Hermano, pregunto, ¿cuántos de nosotros no nos hemos dejado conducir? Jóvenes, no sé si no te has dejado conducir por tu papá y tu mamá, y te crees que tú eres un gran sabio, y piensas que para ti nadie tiene que meterse en tu vida. ¿Sabe qué significa eso? Rebeldía. La Biblia dice: el que endurece su cerviz, al fin será quebrantada y no habrá medicina para él. Cuando se quiebran las cervicales, puedes quedar cuadrapléjico o la muerte. Lo mejor es ser dócil. Si Jesús es dócil, ¿por qué yo ando creyéndome que soy mejor que Jesús? La docilidad es fundamental, y vemos un ejemplo maravilloso en el caso de la reina Esther. Dice la palabra allá en el capítulo 2, versículo 20 del libro de Esther, encontramos que esta reina, a pesar de estar en esa posición, ella tenía una actitud realmente mansa. Dice en el versículo 18, el capítulo 2 del libro de Esther: hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributo a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad. Y dice en el versículo 20: y Esther, según le había mandado Mardoqueo, vean esto, Mardoqueo su tío, le daba indicaciones a pesar de ser ella la reina. Pero ella perfectamente pudo haber dicho: yo ya soy reina, porque más bien mi padre adoptivo, Mardoqueo, me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer. No, dice: no había declarado a su nación y a su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Wow. Era una Miss Universo, era reina, inteligente, brillante, sumamente espiritual, pero mansa de corazón. Mardoqueo, su padre adoptivo, decía: mira, haz esto y lo demás. Y ella fue dócil. Dice que era tan dócil como cuando él estaba bajo su administración, bajo su cuidado. Era tan dócil, por eso llegó a ser lo que llegó a ser. Pregunto, ¿por qué nos cuesta, hermanos, ser humildes, ser mansos de corazón? ¿Por qué queremos hacer lo que yo quiero hacer? Dejémonos dirigir por Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Si hay personas que nos están ayudando, nos están aconsejando, no me tengo que rebelar porque es para mi bienestar. No, Jesús, cuando dice llevad mi yugo, no es para dañarnos, sino para traernos descanso, bendición y victoria sobre nuestra vida. Y la otra virtud es humildad.
Algunos creen que humildad es sinónimo de servilismo y no es cierto. Cuando la Biblia habla de humildad, recordando, hermanos, de sus palabras originales, especialmente en hebreo y en griego, y luego en la palabra latina que se traduce, o más bien es la palabra humus, que significa tierra, y de ahí viene la palabra hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue tomado de la tierra. La palabra hombre significa básicamente una persona que viene de la tierra. O sea, el concepto de la palabra de Dios sobre humildad es tener un pensamiento con cordura de sí mismo. Que no nos andemos creyendo más realmente de lo que realmente nosotros somos. La mansedumbre tiene que ver con la voluntad. La humildad tiene que ver con la forma de pensar con respecto a nosotros mismos. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12, en el versículo 3, dice ahí la escritura, y vean cuán importante es tener un concepto claro de uno. Romanos 12:3 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Una persona soberbia, orgullosa, que tiene un alto concepto más de sí mismo que el que debe de tener, es una persona que se ve superior a otros. Cuando la escritura en Filipenses también capítulo 2 dice, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Hermanos, no andemos creyendo que somos mejores que nadie, porque no es cierto. El único mejor que todos es nuestro Señor Jesucristo. De ahí todos estamos en el mismo plano. No importa la posición espiritual, la posición eclesiástica, no importa la posición en la empresa, hermano, aunque hay unas estructuras importantes, pero delante de los ojos de Dios todos somos iguales y no hay acepción de personas para Dios. El problema es que creemos que somos alguien cuando no somos lo que pensamos de nosotros mismos. Una persona orgullosa es una persona que se está autoengañando. En una oportunidad un niño le dijo a su padre, al ver las espigas de trigo dobladas, dice, papá, vamos a tener pérdida en esta cosecha. Y el padre le hizo esta pregunta, ¿por qué, hijo? Las espigas de trigo están dobladas. Y el padre le dijo, no, hijo, al contrario, vamos a tener buena cosecha, porque cuando las espigas tienen abundante fruto, se doblan, pero cuando tienen poco fruto, están erguidas. Cuando uno anda erguido, cuando es soberbio, prepotente, le faltan 80 para el peso, hermano. Le falta capital, le falta fruto, le falta, hermanos, muchas cosas. ¿Por qué? Porque andamos creyendo cosas que no son. Pero aquella persona que tiene abundante bendición de parte de Dios, se dobla. Por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso. ¿Y quién más que lo que Jesús tiene? Tiene un nombre que es sobre todo nombre. Tiene, hermanos, todo el poder y la gloria. Él es el dueño de todo lo que existe porque Él lo ha creado. Sin embargo, Él se somete. Se pone debajo de un yugo. Y yo, viendo al Señor, que Él toma la toalla y le lava los pies a Judas. ¿Cómo es posible eso? Que Jesús perdonó a una mujer adúltera. Y ante mi orgullo y prepotencia, yo digo, no, matémosla mejor. Por eso el Señor dice, hijo, mira, te quiero enseñar todos los secretos, pero quiero que te pongas a este lado. Sé mi alumno y yo voy a hacer lo demás. Hallaréis descanso para vuestras almas. Esto nos va a traer, hermanos, una protección contra los errores doctrinales. Las personas soberbias son las que caen en las doctrinas heréticas.
Las personas que son soberbias no reciben la bendición que Dios tiene para ellos, porque Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Por eso en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 4, la escritura dice: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Si la reina Esther llegó a esa posición porque cuando ella era una niña, Mardoqueo la dirigía y ella obedecía, porque lo que su padre le estaba diciendo era lo correcto, era lo justo. Entonces ella aprendió a ser dócil y se puso al otro lado. Entonces Dios la llevó al reino. Vemos, hermanos, como el apóstol Pablo tenía una cerviz de soberbia, erguida, pero que vino a ser quebrantado y luego se puso al otro lado del yugo de Cristo, y Jesús lo convierte en uno de los más grandes apóstoles. Lo mismo de Pedro, de Juan y de todos los demás. La iglesia de Cristo en el libro de los Hechos era porque estaba al otro lado del yugo de Cristo. Hermanos, si queremos tener descanso y reposo, a pesar que hayan tormentas sobre nuestra vida, es necesario que llevemos el yugo del Señor. Hermanos, no podemos seguir pretendiendo que somos los autores de nuestra vida y los constructores de nuestro destino. No es posible seguir creyendo esto. Hermanos, la tierra va a ser sacudida y muchas cosas en las cuales el hombre confía van a ser desbaratadas y las naciones van a ser humilladas. ¿Por qué razón? Porque la soberbia nos ha derrotado, nos ha llevado a la miseria en todo sentido. Pero Jesús hace la misma invitación: aprended de mí. ¿Está usted en bancarrota espiritual? ¿En bancarrota moral? ¿En bancarrota familiar? Póngase a este lado y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Padre, ante ti estamos en esta hora pidiéndote perdón por ser tan soberbios, prepotentes, orgullosos, rebeldes, contumaces. Dios del cielo, gracias por haber tenido tanta paciencia. Gracias, Señor, porque no nos has consumido, Señor. Nos has dado tiempo. Y en este día te pedimos perdón por tanta manifestación de prepotencia. Mi Jesús, gracias por ser manso y humilde. Señor, nos conviene estar al otro lado del yugo, no tanto por las ganancias, sino por ser parte en un equipo contigo, Señor. Por tener el privilegio de ser copartícipes contigo, de llevar la cruz contigo. Señor, te pido que nos perdones y nos santifiques. Límpianos, Señor, de toda soberbia, de toda rebeldía, Señor. Tu yugo es el instrumento de descanso. Gracias, Señor. Mientras participamos de los elementos de la cena del Señor, deje que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Deje que el Señor empiece a hacer una obra. Humíllese delante de Dios. Dígale: Señor,